Hola, muy buenas tardes. Este video es para mostrarles cómo terminó nuestra práctica en el Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez, sede de La Villa. Eh, este video lo hicimos con los compañeros Mateo Pavas y Lauren Zuluaga, que son los encargados del grupo de noveno A, y mi persona, Vanessa Alejandra Castañeda, que es encargada del grupo de noveno B. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira en la carrera licenciatura en español y lenguas castellanas. Cada uno nos encontramos en noveno semestre y lo primero que vamos a hacer es describir a los grupos. Entonces comienzo yo con el grupo noveno B. El grupo noveno B está conformado por 26 estudiantes, de los cuales hay entre las edades de 14 y 17 años de edad. Es un grupo que al iniciar la práctica yo lo notaba muy alejado, o sea, no era un grupo que era unido, sino que era un grupo que solamente se acude, digamos, a sus problemas personales y no a los demás. Al principio de la práctica tenía pensado hacer un debate con énfasis pues, en lectura y escritura, pero digamos esos problemas que tenían los chicos, pues preferí tomar alguna otra estrategia que sería ver una película que se llama Red. Esta película, digamos, nos ayudó un poco a los dos grupos a fomentar, digamos, esas emociones que tenían los mismos estudiantes. Por ejemplo, mi grado, que es noveno B, encontramos la problemática fue la ira, la comprensión, la rabia, el enojo, que fueron, digamos, esos cuatro pilares que nos ayudaron o que me ayudaron a mí para fortalecer en el grupo y para que la lectura y la escritura pudiera, digamos, ayudar un poco hacia ellos. Le doy el paso a mis compañeros para que expliquen su grupo. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que nos decía Vani, en el grado noveno B, pues no, y en ambos grupos, algo que nos surgió de una problemática y es que fueron grupos o han sido grupos post pandemia, ¿cierto? Chicos que, digamos, por cuestiones de la pandemia llegaron a hablar clase con ese impacto de volver a estar con los otros, ¿cierto? Con el otro y eso provocó y ha generado, digamos, en los propios chicos una falta de sociabilidad. Por ello, una de las principales propuestas o ideas que nos planteó la profesora era que cómo nosotros a partir de eso, ¿cierto? A partir de una falta de sociabilidad, podemos mejorar la sociabilización en el propio aula de clase por medio de la literatura. Entonces ahí nosotros lo que le apuntamos fue a fortalecer las dinámicas de las emociones por medio de distintas estrategias de literatura, de lectura y escritura que ayudaran a los chicos a comprender y a comprenderse mejor en este ámbito del aula, pero además también comprendiera algunos aspectos de la literatura y fuera de ello comprendiera aspectos como reconocerse, autoconocerse, reconocer al otro y cómo conocer al otro. Por ello, una de las cuestiones que nosotros quisimos hacer en la práctica fue esto, ¿cierto? A partir de una problemática que es la falta de sociabilización, mejorarla por un aspecto que nosotros ya tenemos, con un gran enfoque que es por medio de la literatura. Por ello, la compañera Lauren nos va a comentar un poquito de cómo fue ese proceso en este grupo. Bueno, el proceso en noveno A fue un poquito complejo, teniendo en cuenta los problemas que ya tenían de socialización entre ellos y también un poco la disposición que ellos tenían hacia la lectura y la escritura. Muchos de los estudiantes manifestaron cierto desagrado, cierto rechazo a leer, a escribir en la clase. Entonces eso implicó pues un reto y un desafío para nosotros porque no estábamos muy seguros de cómo ayudarlos en esto y cómo ellos iban a tomar nuestras ideas. Sin embargo, en el proceso de las lecturas, en el proceso del diálogo, pudimos notar que muchos de los estudiantes estaban cada vez más dispuestos, eh, estaban más entretenidos en la clase y participaban mucho más. Así que una de nuestras estrategias fue hacer la lectura compartida, ¿cierto? En clase con los estudiantes y resolver las preguntas pertinentes a la lectura con ellos. Nosotros notamos que eso era algo que a ellos les gustaba mucho participar, ¿cierto? Entonces esa fue nuestra principal estrategia. Una de las lecturas más importantes fue La fea más bella del mundo, con la cual surge la pregunta, ¿cómo ves con los ojos del corazón?
fue una pregunta que a los estudiantes les tocó mucho y que ellos quisieron responder en clase de manera muy participativa, entonces eso nos facilitó la práctica y nos motivó cada vez más. Finalmente, la idea de ver Turning Red de Vanessa pues fue compartida en los dos grupos. Hubo mucha disposición por parte de ellos para ver la película, para generar reflexiones acerca de la película. También la utilizamos como una herramienta para poder distinguir ahí las partes de la narración, ¿cierto? Las problemáticas, el inicio, el nudo, el desenlace. Con lo cual yo paso al producto final, que era la escritura de un cuento corto, donde ellos tocaran ahí sus problemáticas, sus deseos, sus anhelos, y en cierto modo se proyectaran a futuro, ¿cierto? Que era lo que ellos tenían planeado, tienen o planean para su futuro. Bueno, digamos, esta actividad se hizo grupal, se hizo, digamos, en el noveno A y el noveno B, desarrollando, así como dijo la compañera Lauren, un cuento en donde ellos puedan, digamos, plasmar esas emociones que encontramos nosotros al inicio del desarrollo pues, de la clase. Mi compañero Mateo da algunas pautas al desarrollo final de la práctica que se hicieron conjunto, porque unimos los dos grupos, nos pareció algo que fue bueno, aunque pudimos reconocer que ninguno de los dos grupos se llevan bien, son como muy distantes cada uno, son muy diferentes, pero a la hora de unirlos cada uno mostró respeto hacia el otro, hubo esa empatía hacia el otro grupo, entonces mi compañero Mateo les va a hablar del final. Bueno, cabe recalcar que nosotros al unir estos dos grupos, lo que hicimos fue primero que cada uno de sus tutores, ¿cierto? En este caso, Vane con su grupo y yo, mi persona con Lauren, en el caso de noveno A, lo que hicimos fue este relato, ¿cierto? Esto con el fin de que ellos contaran un poco sobre sus vidas. Por ello, una de las importancias que nosotros quisimos hacer era unirlos con el fin de que ellos tuvieran una especie de conversación entre ambos grupos, donde hablaran un poco sobre sus propias vidas y un poquito sobre esos relatos que escribieron, ya que uno de los fines que nosotros quisimos, y lo vuelvo a reiterar, es la sociabilización. ¿Por qué elegimos a estos dos grupos? Pues como una manera de cómo unir dos distancias, ¿cierto? De, como le decía la compañera Vane, dos grupos que se encuentran, entre comillas, distanciados y acercarlos poco a poco para que fueran conociendo también esas historias de los otros, porque cuando uno está en esa faceta de reconocer al otro, ¿cierto? Y escuchar la historia del otro, muchas veces uno se empatiza con el otro y eso es como fue una de las finalidades y una de las funciones del querer unir a ambos grupos. Bueno, ya como algunas conclusiones que queremos dar, vamos a mostrar algunas fotos sobre el proceso de la práctica y no sé, Vane, qué conclusiones tienes por dar. Bueno, para mí, digamos, las conclusiones de las prácticas me pareció que una práctica muy diferente a la anterior práctica, porque unimos dos materias que son muy importantes, no sé, para mí, para la relación de la vida de un estudiante, que es proyecto de vida, y la carrera de español. Entonces, digamos, fortalecimos no una materia, sino dos materias. Digamos que fue algo, un reto para mí, yo creo que para mis compañeros también fue haberlo pensado cómo mezclo dos materias que son diferentes, pero a la vez ayudan a los dos grupos. Entonces, sería eso, digamos, esa ayuda que nos dio Proyecto de Vida con la profesora Lina y un poquitico los conocimientos que estamos adquiriendo a través de nuestro proceso académico. Bueno, creo que para finalizar, las dificultades más grandes que pude experimentar, al menos por mi parte, fue, parecido a Vanessa, relacionar estas dos asignaturas, ¿cierto? Proyecto de vida con lectura y escritura, ¿cierto? En especial con la literatura. Al inicio lo veía como algo complicado, pero me di cuenta de que la lectura hace parte de todo, ¿cierto? La lectura siempre está en todo, podemos ver en la literatura muchos aspectos de la vida, entonces en el proceso se pudo ver que cómo se iba relacionando esto y cómo los estudiantes iban captando cada vez más
la idea que nosotros llevábamos para ellos. Muchas veces también les reiteramos que esto no era para nosotros, sino para ellos, teniendo en cuenta pues el rechazo de algunos, ¿cierto? Las dificultades, digámoslo así como la, la negación de ellos para participar en la clase. Entonces ellos cada vez iban siendo un poquito más conscientes en el proceso. Creo que ese fue como el desafío más grande. Y el problema, pues, como tal en el salón, ¿cierto? Que algunos eran un poquito dispersos, pero como dije, la metodología que nosotros tratamos de implementar en la práctica era que ellos participaran, ¿cierto? Porque esto los motivaba y ellos se emocionaban cuando les hacíamos preguntas acerca de lo tratado en clase. Entonces, eh, hubo aprendizaje en ese sentido, poder leer qué es lo que ellos quieren, ¿cierto? Poder identificar cuáles son sus problemas y darle una solución a eso. Entonces creo que esa es la conclusión, poderlos observar y cómo solucionar las necesidades de ellos. Bueno, teniendo en cuenta eso, Lauren, creo que una de las conclusiones que me quedan más en este ámbito de la práctica es el hecho de buscar nuevas soluciones, ¿cierto? Creo que algo que nos ayudó mucho, una de las habilidades que creo que más desarrollé yo en la práctica fue el hecho de buscar soluciones cuando había algún problema, ¿cierto? Por ejemplo, algo que nos sucedió fue que teníamos ya las planeaciones listas, pero o sea, nos acortó el tiempo de la práctica, otras veces no hubo clase, entonces tanto Lauren como Vane y yo pensábamos en qué otras estrategias podíamos hacer con el tiempo que nos faltaba, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que todo lo que ya teníamos integrado se pudiera integrar de una manera más pequeña, pero que llegara con ese mismo impacto con los estudiantes? Entonces, creo que una de las conclusiones que tengo sobre la práctica es la creatividad y el manejo y solución de problemas, de problemáticas. ¿Listo? Entonces, yo creo que eso sería todo en cuanto al video de esta práctica, ¿cierto? De finalización de la práctica. No sé, Vane, ¿qué quieres por concluir? Lauren, y muchas gracias. Pues a continuación les vamos a mostrar algunas evidencias, ¿cierto? Fotos de los productos de los estudiantes, del último producto que pues se planeó para la secuencia didáctica y algunas fotos de las clases de nosotros tres.